Muy buenos días. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los hongos miceliales, también llamados filamentosos o comúnmente denominados mohos. A modo de resumen, vamos a ver las características generales de los hongos. Vamos a entrar en la clasificación de lo que son hongos filamentosos, cómo los vamos a estudiar y los que son de importancia médica. Los hongos son organismos eucariotas, heterótrofos de nutrición absortiva. La estructura vegetativa del hongo se denomina talo y la misma puede ser unicelular, que son las levaduras, o pluricelulares, que son los hongos filamentosos. Los requerimientos nutricionales de los hongos son relativamente simples y la mayoría de las especies son capaces de desarrollarse bien en condiciones aeróbicas, microaerofilias o algunas especies en condiciones anaeróbicas. Los hongos son saprófitos o parásitos obligados, cuyos requerimientos nutritivos son similares a los de las bacterias y crecen en un amplio margen de temperatura, de 2 a 50 grados centígrados y en un pH de 1 a 8. Los hongos presentan paredes celulares compuestas por diferentes polisacáridos de acuerdo a los grupos taxonómicos, como son la quitina, glucano, mananos, proteínas o celulosa, junto con pequeñas cantidades de proteínas y glicoproteínas, y poseen un núcleo definido, rodeado por una membrana nuclear y organelas citoplasmáticas. Se ha demostrado que la pared celular es una estructura dinámica donde se producen diferencias significativas, cuantitativas y cualitativas, no solo entre diferentes especies de hongos, sino también diferencias morfológicas entre la misma especie en respuesta a condiciones ambientales de estrés. Los hongos crecen en la naturaleza en dos formas fundamentales. Por un lado tenemos las levaduras, que son unicelulares, y los mohos, que son formas miceliares. Las levaduras presentan formas unicelulares esféricas o elípticas, cuyo tamaño varía entre 3 a 15 micras. Se reproducen principalmente por brotación, que puede dar origen a la formación de pseudohifas, que son las cadenas de levaduras, cuando la célula brotada no se separa de la célula madre. En medios con agar se desarrollan luego de 1 a 3 días, dando colonias pálidas y opacas con un diámetro entre 0,5 a 3 milímetros. Algunas especies tienen pigmentos característicos, pero en general son de color crema. Microscópicamente, la mayor parte de las especies de levaduras se diferencian muy poco y son necesarias pruebas fisiológicas para la identificación de las mismas. En cuanto a los mohos, que son las formas miceliares, la forma de crecimiento es multicelular. La unidad estructural fundamental son tubos o filamentos llamados hifas, que se pueden dividir en cadenas de células por la formación de paredes transversales o tabiques, o presentarse en forma continua, en largos tubos como hifas no tabicadas. Un grupo de hifas entrelazadas y ramificadas constituye el micelio, y la parte que crece sobre su extremo y absorbe el alimento es el micelio vegetativo, mientras que el que se proyecta por arriba del mismo y contiene los esporos se denomina micelio aéreo o reproductor. En el micelio aéreo se producen los esporos, característicos que, al ser sembrados en un sustrato adecuado, producen un proceso tubular que se denomina tubo germinal, que se desarrolla en micelio y eventualmente en una colonia ya de hongos. Los mohos se reproducen en forma sexuada o asexuada o ambas, según la especie y las condiciones del ambiente que los rodean. La reproducción sexual supone la formación de estructuras de morfología complicada, lo que facilita la fecundación y la consiguiente fusión nuclear y da por resultado la producción de esporos especializados llamados cigotos,
Por ejemplo, lo que son los oosporos, ascosporos y cigosporos. El hongo que presenta fase sexual se denomina hongo perfecto. Los imperfectos son los que no muestran fase sexual. En ellos los esporos son producidos directamente por el micelio a partir de él. El tipo de esporo que producen y la forma en que se efectúa la esporulación es importante para la identificación de las diferentes clases de hongos. Bien, en cuanto a las características generales, por su variable morfología, los hongos filamentosos muestran una gran diferencia en tamaño, estructura y actividad metabólica, formando diferentes tipos de colonias de crecimiento centrífugo y o cuerpos fructíferos complejos. Estos últimos poseen elaborados mecanismos de propagación y dispersión principalmente a través de lo que es el aire. Los mohos se reproducen por esporas que pueden ser uni o pluricelulares. Las esporas también pueden ser asexuales, que es producto de la mitosis celular, o sexuales, que son producto de la división celular por meiosis. Muchas especies producen los dos tipos de esporas. Las esporas de los mohos pueden permanecer en el ambiente durante un tiempo muy prolongado o indefinido y pueden soportar temperaturas y presiones extremas para, cuando las condiciones son favorables, pueden germinar y formar una colonia. Los mohos crecen como filamentos ramificados que se denominan hifas, que forman masas más o menos compactas llamadas micelio, cuya estructura es cilíndrica cenocítica, que se denomina aceptada o septada, con septos. Las propiedades de los hongos filamentosos residen en la actividad del crecimiento del micelio o a nivel microscópico en la actividad de lo que es la hifa. La pared celular de la hifa se compone de una parte microfibrilar embebida en una matriz de polisacáridos hidrosolubles. Las microfibrillas están constituidas por beta-glucanos y quitina. En la matriz vamos a encontrar lo que son los alfa-glucanos y glicoproteínas. Las hifas ya nombradas cumplen funciones de nutrición y crecimiento mediante la secreción de enzimas, que son exoenzimas en este caso, que digieren la materia orgánica a través de ingerirla y que es almacenada en forma de glucógeno. Las hifas presentan un crecimiento apical que se da casi exclusivamente por los extremos de ellas, donde los materiales nuevos de la pared son adicionados constantemente. Se ha observado también que en la región subapical de una hifa en crecimiento hay una gran cantidad de mitocondrias y un flujo continuo de vesículas, por lo que se cree que el material necesario para la elongación del ápice de la hifa es enviado allí mediante el uso de dichas vesículas. Estas vesículas y otras estructuras celulares se agrupan y se concentran muy cerca de la punta del apéndice, al que se denomina cuerpo apical. Como podemos observar en la figura, un hongo filamentoso encontramos hifas ya descriptas, los conidios o conidia, que es la espora formada como consecuencia de un proceso de reproducción asexual. Los conidiosporos, que son esporos asexuales producidos aisladamente o en grupos por hifas vegetativas especializadas llamadas conidióforos. Los conidióforos se separan del punto de unión por pinzamiento o compresión. Algunos conidióforos se dilatan en su extremo y sobre esta superficie se forman numerosos pedúnculos en forma de frasco, de donde salen los conidios en cadena, que son los canoteoides. La porción dilatada del conidióforo se denomina vesícula. Las estructuras en forma de frasco son los esterigmas o fialides. Por su tamaño, los conidios pueden clasificarse en microconidios, que son pequeños, unicelulares, redondos, y macroconidios, que son grandes, pluricelulares, ubicados en forma clavas o fusiforme. Acá en esta imagen encontramos lo que es la clasificación, que podemos decir que la taxonomía de los hongos filamentosos es un área dinámica sujeta a continuas revisiones, ¿sí?
En base al tipo de micelio y desporulación que presenten, se los puede clasificar en los siguientes grandes grupos. Lo que es micelio no tabicado, clase Zygomycetes, con producción de espora de resistencia de origen sexual llamado cigospora. Micelio filamentoso continuo o cenocítico. Reproducción asexual a través de esporangios con esporangiosporos móviles o inmóviles, que pocas especies con conidios. Lo que es el micelio tabicado, encontramos clase Ascomycetes, que son con reproducción sexual por medio de ascosporas. Reproducción asexual diversa por gametos y varios esporos. La clase Basidiomycetes, con reproducción sexual por medio de basidiosporos. La clase Deuteromycetes, que son los denominados hongos imperfectos, tienen una reproducción asexual solamente y producen varios tipos de esporos vegetativos. En los estudios morfológicos de los hongos filamentosos, el reconocimiento de mohos u hongos de estos mismos se basa en el estudio macroscópico y microscópico de las colonias. El examen macroscópico se realiza a partir de una macrocolonia obtenida por sembrado de la especie fúngica en estudio en la parte central de una placa con medio de cultivo, que se usa generalmente el agar glucosado saburó. Para ello se emplea una aguja aplanada en uno de sus extremos en forma de espátula. Las placas son luego incubadas a temperatura ambiente entre 20 y 30 grados centígrados durante 3 a 15 días con observaciones diarias. De esta colonia gigante que va a crecer se va a describir. La velocidad de crecimiento es el tiempo que tarda la colonia en ocupar 2/3 de la placa, ¿sí? Se va a clasificar en rápido entre 1 y 2 semanas, moderado entre 2 y 3 semanas, lento entre 3 y 4 semanas. La topografía de la colonia va a ser la forma, que puede ser circular, irregular, filamentosa. La elevación, que puede ser plana y extendida, elevada y limitada o umbilicada. El margen que va a presentar la colonia, entero, lobulado, deflecado, rizoide, etc. La superficie puede ser plegada, con surcos radiados, y cerebriforme se la denomina. Ya en la pigmentación en adverso y reverso de la colonia o pigmento difusible en el medio. Vamos a evaluar la textura, que puede ser granulosa, pulvurulenta, vellosa, aterciopelada, y el tamaño, que puede ser de crecimiento limitado o crecimiento invasivo. La observación microscópica es una técnica que se utiliza para detectar el tipo de forma reproductiva, que son las esporas, observando al microscopio. ¿Qué es lo que vamos a observar? La forma, el tamaño, el agrupamiento, el color, etc. También se describirán las características de las hifas, presencia o ausencia de tabiques, el grosor, hifas en raqueta, hifas en espiral. Y tal observación puede realizarse a partir de los cultivos en placa, mediante una lupa o con el objetivo seco débil del microscopio, empezando desde el fondo hasta la parte superior de la colonia. Luego se hacen observaciones posteriores tomando un gancho, una pequeña muestra del micelio en desarrollo, la que se coloca en una gota de lactofenol o cualquier otro líquido de montaje, que puede ser Lugol o azul de metileno, que colorea las estructuras y favorece este contraste. El preparado, una vez logrado, se observa en microscopio óptico con un aumento de 10 o de 40 por. Una manipulación de este tipo rompe y desorganiza todas las estructuras del organismo, pues la disposición característica de la que depende la identificación se pierde y no es posible clasificarlo. Por ello, el método recomendado por examinar los hongos es la técnica de cultivo en portaobjeto o microcultivo, ya que permite manejar y observar la especie sin modificar su desarrollo, y el arreglo y acomodo de sus partes van a permanecer intactas. Para la técnica del microcultivo, lo primero que se hace
se corta un pequeño bloque de agar dextrosa, papa o agar harina de maíz, previamente vertido en una caja de Petri hasta una profundidad de 4 nanómetros o de 4 milímetros, perdón. Sobre una segunda caja de Petri estéril se coloca un papel de filtro o dos palitos cortados de un tamaño tal como para encajar en la caja y sobre los mismos se coloca un portaobjeto estéril. Con la ayuda de un gancho se coloca el bloque de agar en la superficie del portaobjeto. Con el gancho estéril se remueven porciones pequeñas de la colonia de hongos que se desee estudiar y se inoculan los 4 cuadrantes del bloque del agar. Luego de la inoculación se coloca un cubreobjetos estéril sobre la superficie del agar. Los discos de papel de filtro en el fondo de la caja se mantienen húmedos con agua estéril durante periodos de incubación. La colonia crecerá por debajo de la superficie del cubreobjetos. Se examina el montaje periódicamente a simple vista para determinar si la colonia ha madurado o no. Cuando es evidente un crecimiento suficiente, se retira cuidadosamente el cubreobjetos con pinzas estériles y se coloca en un portaobjeto con lactofenol. Bueno, ya terminando, vamos a ver algunos hongos filamentosos para su interés, para el estudio. En esta clase vamos a referirnos a 3 nada más, pero sepan y tengan en cuenta que son muchos más los hongos filamentosos que producen patologías en el ser humano. Vamos a hablar de Aspergillus, Acremonium y por último lo que es Fusarium. La aspergilosis invasora es una enfermedad grave que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos. Recuerden siempre que para que haya alguna infección por algunos de estos hongos ya nombrados, tiene que haber un compromiso con el sistema inmunológico del paciente, ¿sí? Estos van a provocar una mortalidad elevada, hasta casi el 90%, dependiendo del órgano afectado, el estatus de la inmunidad del paciente, momento del diagnóstico y la terapia antifúngica que se haya utilizado. Si bien existen más de 200 especies de Aspergillus, la mayor parte de las infecciones son producidas por lo que es Aspergillus fumigatus, Flavus, Terreus y el Níger. La frecuencia de una especie sobre otra va a depender de distintos factores, pudiendo variar en diferentes centros hospitalarios, aunque Aspergillus fumigatus es el más frecuente que se ha identificado. La aspergilosis invasora puede afectar a cualquier órgano, sin embargo, como el mecanismo más frecuente de adquisición de la infección es por vía inhalatoria, lo más frecuente es el compromiso pulmonar seguido de lo que es el rino sinusal. Menos usual es el compromiso cerebral e infrecuentes son las enfermedades gastrointestinales, cutáneas, cardíaca, ocular u osteoarticular. En general, la vía cutánea está asociada a uso de catéteres o contacto prolongado con material adhesivo o quemaduras. Las otras localizaciones mencionadas pueden presentarse en el contexto de una infección diseminada por vía hematógena, es decir, por sangre, exposición ambiental o durante procedimientos por contaminación de insumos o dispositivos. El síntoma más frecuente es la fiebre elevada, aunque se debe reconocer que no siempre está presente. Los síntomas de localización se manifiestan en la medida que el compromiso orgánico va progresando. Es decir, en caso de aspergilosis pulmonar invasora, los pacientes presentan tos, puntada de costado, expectoración hemoptoica en diversos grados hasta hemoptosis. En el caso de sinusitis se puede presentar dolor facial, cefalea, aumento de volumen maxilar y rinorrea serosa. Tanto en estas como en otras localizaciones, dado sus manifestaciones inespecíficas que tiene, el diagnóstico requiere un alto grado de sospecha. Para este diagnóstico suele ser un desafío debido a las múltiples dificultades para demostrar la presencia de lo que es el Aspergillus.
en una muestra clínica representativa de lo que es el sitio de la lesión o el sitio afectado. Estudios de laboratorio se hacen con muestras obtenidas y deben someterse a los procedimientos convencionales que incluye tinción de hidróxido de potasio y blanco de calor flúor se llama, junto al cultivo de hongos, además del estudio anatomopatológico para confirmar la invasión fúngica. El aspecto clásico del laboratorio es la observación de hifas hialinas septadas con ramificaciones dicotómicas entre 45 a 43 grados que se van a formar. Los hemoscultivos suelen ser negativos en este tipo de casos, incluso en los que son de una infección diseminada ya que tiene el paciente. Su positividad debe hacer pensar en infecciones intravasculares o contaminación de la muestra. El galactomanano es un componente de la pared fúngica. En la medida que crecen las hifas, se va liberando y da la posibilidad de medirlo o determinarlo en sangre, apoyando el diagnóstico de infección invasora por lo que es Aspergillus spp, ¿sí? Aunque también puede resultar positivo en infecciones por Fusarium y muy raramente en otras, como lo que son las histoplasmosis, blastomicosis y penicilosis. No está estandarizado su uso, aún en otras muestras clínicas como lo que es el líquido cefalorraquídeo, un líquido pleural, etc. Pero hoy en día es lo más solicitado por la parte médica para el laboratorio esta determinación del galactomanano. Otro de los pilares claves en el diagnóstico es la adecuada interpretación de las imágenes, en particular el uso de tomografía computarizada para en pacientes cuando están neutropénicos. La imagen de nódulos rodeados de halo, que representa la hemorragia secundaria, invasión, característica del hongo, sugiere fuertemente el diagnóstico en un paciente con factores que sean predisponentes o factores de riesgo. Para el tratamiento se utilizan en la actualidad lo que son los antifúngicos. El más elegido son los triazoles y además tenemos voriconazol y traconazol entre varios. Los estudios publicados no se ha definido adecuadamente cuál es el periodo óptimo de tratamiento, pero sin embargo en las guías internacionales se recomienda considerar terapia antifúngica por lo menos de 6 a 12 semanas. Y se debe considerar mantener la terapia antifúngica como profilaxis secundaria si la inmunosupresión se mantiene o ésta se incrementa. ¿Qué es Acremonium? Con el término latino se define una familia de hongos filamentosos, patógenos oportunistas para el hombre. El Acremonium se puede encontrar en las plantas y el suelo. Tiene aspecto de moho también. Es responsable de varias enfermedades que pueden desarrollarse después de un traumatismo con material contaminado o en sujetos particularmente predispuestos por deficiencias del sistema inmunitario, como antes lo decíamos, o patologías ya preexistentes. Hay 3 tipos principales de especies implicadas en las infecciones, lo que son Falciforme, Chiliense y Recifei. Entre las más comunes que puede ocasionar los distintos tipos de Acremonium vamos a señalar infecciones oculares como la conjuntivitis, muy contagiosa, que conlleva secreción, ardor y picazón, y que pueden ocasionar una lesión en la córnea. Onicomicosis, que es la infección micótica de las uñas, muy difícil de erradicar, que hasta puede ocasionar un tratamiento ya quirúrgico. Las infecciones sistémicas que pueden generar una urgencia debido a fiebres o lo que es la hipotermia, cambios en el nivel de conciencia y otros graves síntomas también. Una fungemia, que se denomina fungemia a la presencia de hongos en sangre, con síntomas parecidos a lo que es una gripe, que puede ya ocasionar este hongo en sangre, una artritis y otros trastornos. También neumonía, que puede tener varias complicaciones, endocarditis, que es la inflamación de una parte del corazón en el miocardio,
que requiere un tratamiento antibiótico de larga duración. En el diagnóstico encontramos el examen directo que se desarrolla en medio agar-saburó a temperatura de 25 a 28 grados en un tiempo más o menos de 2 a 5 días. Va a presentar colonias ilimitadas, vellosas, húmedas que dan el aspecto de pelo de ratón mojado y son de color blanco amarillento. Vamos a encontrar la biopsia, pruebas inmunológicas y radiografías para hacer el diagnóstico, y para el tratamiento se utiliza ciclopirox-laca combinado al principio con itraconazol por vía oral. Ya por último, y para ir terminando, este tercer hongo filamentoso, encontramos a Fusarium, que es un género de hongos de distribución universal, ubicuos y con una gran importancia económica, ya que son habituales fitopatógenos, ¿sí? En ocasiones causan infecciones en el paciente normal. Sin embargo, cada vez que se describen más infecciones graves en los pacientes inmunodeprimidos, de ahí que su importancia haya crecido de tipo exponencial. Las infecciones por el género Fusarium se incluyen dentro de las hialohifomicosis, esto es, las causadas por hongos oportunistas que presentan hifas hialinas septadas. Su amplia distribución se atribuye a su capacidad para crecer en gran número de sustratos y a su eficaz mecanismo de dispersión, como es el viento y la lluvia, juegan un importante papel para lo que es la diseminación de este hongo. Se han demostrado que el aire puede llevar las esporas hasta 400 kilómetros de distancia. La puerta de entrada de las infecciones localizadas son las pequeñas lesiones producidas por lo que son traumatismos. Las infecciones sistémicas se pueden producir por la diseminación del microorganismo desde la puerta de entrada. En la mayoría de las ocasiones, esta diseminación está condicionada por el estado inmunológico del huésped, aunque también se han barajado otros factores de virulencia, como la producción de toxinas y lo que son las enzimas. Uno de los factores de virulencia más estudiados es su capacidad para adherirse al material plástico, como son los catéteres y lentes de contacto. Esta interacción se ha determinado mediante la observación con microscopio electrónico. El hongo se adhiere a los catéteres, pero no invade la pared de estos. Por el contrario, se adhiere, penetran y proliferan dentro de las lentes de contacto. Tanto los macrófagos como los leucocitos polimorfos nucleares juegan un papel esencial en la eliminación de estos microorganismos. Así, los polimorfos inhiben el crecimiento de las hifas, mientras que los macrófagos también son capaces de impedir la germinación de las conidias. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos las infecciones relacionadas con cuerpos extraños como queratitis. La infección puede progresar hasta llegar a causar una endoftalmitis, lo que ensombrece al pronóstico de este paciente. Este cuadro clínico requiere un rápido diagnóstico y tratamiento para evitar la pérdida de la visión. Encontramos peritonitis y diálisis peritoneal crónica ambulante. La infección sigue con un curso insidioso, con fiebre, dolor abdominal y disminución del flujo de drenaje, por obstrucción progresiva de la luz del catéter. Infección del catéter venoso central en los pacientes inmunocompetentes o en aquellos con episodios de neutropenia transitoria. Puede ser suficiente la eliminación del catéter. Infecciones de un solo órgano como lo que es la onicomicosis se caracteriza por la aparición de manchas blancas en la base de la uña que se extiende hacia el extremo libre, pudiendo ocasionar opacidad total de la uña, engrosamiento de su borde y, si llega a progresar, destrucción de una parte o la totalidad de la uña. Se asocia generalmente con pequeños traumatismos en personas que trabajan con lo que son plantas, tierras, etc. En los pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos puede ser la puerta de entrada de una infección diseminada. La infección diseminada ocurre principalmente en pacientes con enfermedades hematológicas, en tratamientos con quimioterapia
y en trasplantados de médula ósea. Las dos vías de adquisición de la infección más probables son lo que es la respiratoria y la cutánea. Las conidias se inhalan y en el paciente predispuesto causan una infección pulmonar. Por vía cutánea, el paciente puede estar colonizado, tener onicomicosis, celulitis en relación con quemaduras, infecciones del catéter, etc. Desde estas localizaciones, el hongo se puede diseminar por vía hematógena a diferentes órganos del cuerpo. La posibilidad de entrar por el tracto gastrointestinal ya es muy rara. Se ha especulado con que las toxinas producidas por los Fusarium pueden aumentar el daño tisular, facilitando la entrada a la circulación. Para el diagnóstico de Fusarium es un género muy difícil de identificar, sobre todo en relación a la especie, y generalmente hay que recurrir a laboratorios de tipo especializados. Pueden aislarse a partir de cualquier de los órganos que afecta, ya sea piel, córnea, esputo, hueso, sangre, etc. Son relativamente fáciles de recuperar de sangre, a diferencia de otros hongos como el género Aspergillus, ya lo habíamos nombrado, cuya tasa de aislamientos a partir de esta muestra es muy baja. La biopsia para el estudio histológico debe incluir diferentes áreas de la lesión y, si es de piel, tomar zonas superficiales y profundas para intentar diferenciar entre colonización e infección. En general, la posibilidad de diseminación hematógena a partir de lesiones cutáneas aumenta con la profundidad de lo que es la lesión. El diagnóstico etiológico requiere el cultivo de las muestras y el aislamiento del hongo para proceder a su identificación. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que permite la detección y amplificación de regiones del ADN del hongo y, por último, también la biopsia. Ya para el tratamiento se recomienda natamicina al 5% por vía tópica, anfotericina B local, se recomienda la extirpación quirúrgica en una infección diseminada. Lo que vamos a tener es una adecuada y extensa limpieza quirúrgica de todo el tejido infectado. Con esto vamos a concluir lo que es la día de hoy y que tengan muy linda semana.